Hola, bienvenidos a otro videoblog de su canal Datos Científicos. En el tema de hoy vamos a tratar un tema súper interesante y que debe de ser de mucha de su atención, y es sobre la resistencia y la ley de Ohm. Bien, entonces, no tenemos pregunta científica, pero sí tenemos una curiosidad. ¿Qué es la resistencia? Tenemos que saber que cuando hablamos de resistencia eléctrica podemos estar refiriéndonos a una magnitud que mide la dificultad con la que un conductor conduce la corriente, o bien a un elemento de un circuito, o sea, una pieza física que forma parte del mismo circuito. Pero también tenemos otra definición, que es la que vemos presentada aquí, que es lo de que una medida de la oposición al flujo de corriente en un circuito eléctrico. Entonces la resistencia tiene una forma de medición que es donde se mide en ohmios, que se simboliza con la letra griega omega, como la vemos aquí en pantalla, y se denominaron ohmios en honor a su creador, George Simon Ohm, que nació en el 1784 y murió en 1854. Este fue un físico alemán que estudió la relación entre voltaje, corriente y resistencia, y a él se le atribuye entonces lo que es la fórmula de la ley de Ohm, que vamos a hablar ya de eso un poco más adelante. Bien, sabemos que normalmente se toman mediciones de resistencia para indicar las características que se le atribuye a la formulación de la misma ley. Entonces, tienen diferentes valores de mediciones. Cuanto mayor sea la resistencia, menor entonces será el flujo de corriente. O sea, si es anormalmente alta, una causa posible entre muchas es que podría ser los conductores podrían estar dañados por el fuego o por la misma corrosión en los mismos. Entonces, lo que significa es que todos los conductores emiten como un cierto grado de calor, por lo que el sobrecalentamiento es un problema que a menudo se asocia con la resistencia, por ende. Entonces, en el caso de cuanto menor sea la resistencia, entonces mayor será el flujo de corriente, y las causas posibles de esta podría ser ya bien los aisladores dañados por la humedad o el sobrecalentamiento mismo también. Muchos componentes tenemos que tener en cuenta de que estos mismos componentes, tales como lo son los elementos de calefacción y las resistencias, tienen un valor de resistencia fijo. Entonces, estos valores se imprimen a menudo en lo que son las placas de identificación de los componentes o en los manuales que existen ya bien de referencia. Entonces, un ejemplo ya de lo que sería la resistencia sería en el caso de cuando se indica una tolerancia, que el valor de resistencia debe encontrarse dentro de la gama de la resistencia especificada. Cualquier cambio significativo con un valor de resistencia fijo generalmente indica un problema. Entonces, la resistencia puede parecer negativa, pero en la electricidad puede considerarse algo como un beneficio. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que los ejemplos, por ejemplo, de la corriente, es que deben de luchar para fluir a través de las bobinas pequeñas. O sea, esto es un ejemplo. A través de las bobinas pequeñas de una tostadora, por ejemplo, lo suficientemente como fuerte como para generar entonces el calor que tuesta el pan. Entonces, las bombillas incandescentes antiguas fuerzan la corriente para que fluya a través de filamentos muy delgados y entonces así genere la luz. La resistencia
no puede medirse en un circuito en funcionamiento, debido a que consiguiente los técnicos encargados de la solución de problemas a menudo determinan la resistencia midiendo la tensión y la misma corriente y aplicando la ley de Ohm, donde utiliza la fórmula E es igual a I por R. Entonces, esto es decir que voltio va a ser igual a amperios por ohmios. Entonces, en esta fórmula lo que nos está queriendo decir es que R representa lo que es la resistencia y I representa lo que es corriente. Entonces, si la resistencia es desconocida, la fórmula se puede convertir a R es igual a E entre I, y que sería ohmios es igual a voltios dividido por amperios. Bien, ya finalizado con este tema, vamos entonces con lo más interesante, que es lo que conecta todo en sí, que es la ley de Ohm. Sabemos que la ley de Ohm establece que la corriente que pasa por los dos conductores es proporcional al voltaje aplicando en ellos. La ley de Ohm se le denomina así por el físico alemán Georg Simon Ohm, como dije anteriormente, que fue el primero entonces en demostrar experimentalmente la relación entre los conductores eléctricos y su resistencia. Entonces Ohm descubrió ya al principio del siglo XIX que la corriente a través de un metal era directamente proporcional al voltaje o diferencia de potencial entonces eléctrico por el metal, y tal como lo expresa su enunciado es así. Entonces el descubrimiento de Ohm condujo lo que es la idea de la resistencia en los circuitos. Bien, entonces si se conocen lo que son dos de los valores que dan a partir de las cantidades, los símbolos de ley de Ohm, unidad de medida, error en los circuitos, y así en caso de que se conozcan, aunque seas dos, se puede modificar la pirámide de la manera que está ilustrada en la imagen, donde si se conoce el voltaje, que es la E, y la corriente, que es la I, y se quiere conocer la resistencia, entonces se suprime la R, que es la resistencia, en la pirámide y se calcula la ecuación restante, velándose, claro está, de la pirámide que está izquierda arriba. Aquí podemos ver un ejemplo 10 donde tenemos lo que es un circuito sencillo, batería positivo o negativo de 12 voltios, donde nos están dando la resistencia, que son 6 ohm, y nos están pidiendo lo que es la corriente. Entonces, si se conoce la tensión, la E, y la resistencia, que E es voltio, lo mismo que V, entonces, ¿cuál sería la corriente? Sería I, que es igual a E entre R, voltaje o tensión entre resistencia, que va a ser igual a 12 voltios entre 6 ohm, que nos va a dar entonces como resultado 2 amperios. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias por su atención. Espero que le haya servido de muchísima ayuda el video y toda la información brindada. Hasta la próxima. Chao. Besitos.